Ya. Y ahí saludamos a todos nuestros amigos que se están conectando nuevamente. ¿Ya? Vamos a comenzar el tema de hoy relacionado con la reglamentación aplicada al transporte de pasajeros en el tema que quedamos ayer, de acuerdo a los pasajeros de taxis básicos, de taxis colectivos y de taxis turismo. Ayer lo pudimos ver relacionado un poquito rápido, pero hoy día lo vamos a ver en su complemento. Así que vamos de inmediato a compartir pantalla para ir viendo la materia que nos corresponde hoy en día. Ahí podemos verificar que en un monitor tenemos el retorno, está saliendo bien lo que es el video, también el audio, para que comencemos de inmediato con cada uno de ustedes. Saludar a todos los que se conectan por primera o segunda vez, saludar a todos también los que no han podido conectarse en vivo y en directo, y lo más probable es que puedan ver una clase grabada. Por eso lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible. Recuerde que cuando usted postula una licencia profesional, que es de acuerdo a la clase de ayer, usted debe hacerlo por la base que es la licencia clase B con 2 años y tener más de 20 años de edad. De acuerdo a la postulación, ya sea de clase A1, A2, A3 para transporte de pasajero o A4, A5 para transporte de carga, usted debe hacer un curso de acuerdo al decreto 251 en una escuela de conductores que esté capacitada para esto. Y también debe cursar la parte teórica, y la parte teórica va relacionada con el examen, con el libro del nuevo conductor profesional. Entonces, cuando uno se quiere estudiar todo el libro, va a conocer toda la normativa que hay hoy en día, pero cuando quiere estudiarlos por tema, entonces nos vamos a la plataforma de práctica test, que es la que estamos viendo nosotros en estos momentos, y hoy día estamos viendo el tema que es relacionado con la reglamentación aplicada al transporte de pasajeros. Es el tema número 3. Ya, nosotros ya sí estamos en el ítem número 5, porque todo esto lo pasamos el día de ayer. Ahí lo estamos pasando de forma un poquito rápida. Y ya vamos en el ítem número 5, en donde el libro Nuevo Conductor, separado en la plataforma por tema, nos enseña relacionado con los pasajeros de taxis colectivos, de taxis básicos y de taxi turismo. Entonces, dice, en estos servicios de taxi, la relación entre el pasajero y el conductor es muy estrecha, ¿cierto? Ya lo conocemos. Por lo que es muy importante la imagen del conductor que pueda transmitir. Existe una serie de recomendaciones que se pueden tener en cuenta para una prestación de servicio correcta y profesional. Hemos dicho al principio que conducir un vehículo para transporte de pasajeros y estar de acuerdo a la reglamentación aplicada, al fin y al cabo viene siendo un trabajo. Muchos les gusta conducir, pero ya cuando postulan una licencia profesional es porque hay un tema objetivo de remuneración. Es para un trabajo, ya que la cantidad de horas mayor del día está relacionada en andar o circular en la vía pública con ello. Por esto, en estos servicios relacionados con el pasajero y el conductor, por la licencia clase A1, A2, A3, A4 y A5, que A4 y A5 un poco menor, pero relacionada con el transporte de pasajeros, es muy estrecha la relación que hay entre el pasajero y el conductor. Por eso es importante la imagen del conductor, ya sea en la limpieza, en el trato, la educación, etcétera. Lo mejor posible de ser tratado el pasajero por intermedio del conductor. Recuerde que aunque usted o yo seamos dueños de estos taxis que estamos revisando hoy en día, al fin y al cabo, el pasajero es quien está arrendando el servicio, y tengo que preocuparme incluso hasta de el volumen de la radio, tengo que preocuparme de los vidrios laterales, del aire acondicionado, de la calefacción, etcétera. La idea es que el pasajero vaya en comodidad. Entonces, hay algunos requisitos que nosotros como conductores debemos saber. Vamos a comenzar. Uno de los primeros ítems dice, ¿cuándo se debe usar taxímetro? No ponerlo en marcha hasta que el pasajero no indique el punto de destino. A ver.
Por aquí nos apareció un chat. Ah, ya. Edil Muñoz. Buenas tardes, disculpe la demora. ¿Cuál disculpa, Edil? Estamos para atenderlo. Ya. Otro de los ítems dice, antes de comenzar el recorrido debe preguntar al pasajero el destino y si tiene alguna preferencia de este recorrido. No puedo tomar participación unilateral, sino que tengo que preguntar. Se debe realizar el recorrido más corto o rápido en función de la congestión del tránsito. En caso necesario, ayudar a subir y bajar del vehículo a los pasajeros que lo necesiten. Colocar el equipaje del pasajero en el maletero, cuando sea del caso, y entregárselo a la finalización del servicio. Cuidar el aspecto personal. La vestimenta, el aseo es muy importante en la imagen del conductor. Asimismo, se debe mantener el vehículo limpio, por favor, tanto en el interior como en el exterior. Hay vehículos que dejan mucho que desear y los pasajeros lo dejan pasar para tomar el vehículo que viene atrás, porque por el exterior no tiene una buena limpieza. Mantener el volumen de la radio al gusto del pasajero o apagarla si él lo solicita. Mantener las ventanas abiertas o cerradas y la temperatura del aire acondicionado según la preferencia del pasajero. ¿Se dan cuenta? Al fin y al cabo, aunque sean dueños del vehículo, estando como conductor, están arrendando este alquiler. No mantener conversaciones con el pasajero que puedan suscitar a una confrontación. Por ejemplo, temas de religión, temas políticos, temas de deporte, etc. Entregar al pasajero un recibo del servicio prestado si él lo solicita. Revisar el interior del vehículo al finalizar cada servicio para comprobar si el pasajero ha olvidado alguna de sus pertenencias. No circular en situación de libre, a velocidad muy reducida, perjudicando la fluidez del tránsito. Si se circula libre, no se debe adelantar a otro taxi que también lo circule de la misma forma. No ponerse delante de él para quitarle el pasajero. No utilizar métodos inadecuados, tanto si va circulando como si está en una parada, para quitar a un cliente a un compañero que va adelante. No, utilizar los paraderos sí, cuando existan, para esperar a los posibles pasajeros. No se debe utilizar para estacionar el vehículo. No debo esperar en ese lugar. No seleccionar a los clientes por su aspecto, ya sea de su edad o cualquier otra causa. ¿Ya? Vamos a definir los taxis. El servicio de taxi se puede efectuar en una de las siguientes modalidades. Tenemos 3 modalidades: básico, colectivo y turismo. Recuerden que ayer estuvimos viendo las patentes, patente naranja, ambos, los taxis son patente naranja y el colectivo es patente amarilla. La diferencia es que el colectivo turismo tiene letras blancas y el taxi turismo tiene letras blancas y el taxi básico tiene letras negras. Y el colectivo es color amarillo, la patente, con letras negras. Esa es la diferencia en las patentes. Vamos a ver el taxi básico. Atienden viajes cuyo origen y destino lo determinan los pasajeros que lo utilizan, pudiendo contar con paraderos. También existe una submodalidad que se denomina taxi ejecutivo, que solo atiende viajes solicitados a distancia a través de cualquier medio de comunicación, por cualquier persona, no pudiendo atender viajes solicitados en la vía pública. El taxi ejecutivo. Taxi colectivo. Atiende un trazado previamente establecido, o sea, tiene una ruta. Y si en la ruta, lamentablemente hay un taco, él solamente se puede salir de ese lugar si va con el vehículo con la capacidad completa
siempre y cuando estén de acuerdo con los pasajeros. Taxi de turismo. Atiende viajes destinados a pasajeros de hoteles, aeropuertos y otros orientados a turistas y que operan con tarifa convencional. Los taxis básicos y de turismo solo pueden inscribirse como servicios urbanos de transporte público de pasajeros, aunque ocasionalmente puedan transportar pasajeros fuera de la zona urbana. Para prestar servicio de taxi, los automóviles deben cumplir los siguientes requisitos. ¿Se da cuenta? Ahí estábamos viendo requisitos para el conductor del taxi, cómo debe tratar con el pasajero. Estábamos viendo la diferencia con los taxis y ahora vamos a ver, de acuerdo al automóvil, los requisitos que debe cumplir. Primero, no tener una antigüedad superior a un año. Al solicitar su incorporación al Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros por primera vez. Eso es cuando es por primera vez inscrito. No puede ser mayor de un año. Después que lo ha tenido inscrito, no puede tener una antigüedad superior a 12 años en la región metropolitana y no puede superar los 15 años en el resto del país. Después que supera lo permitido acá por el Ministerio de Transporte, el conductor debe cambiar el material. Se llama fatiga material. Hace un cambio de vehículo. Debe tener un motor de 1,5 de cilindrada o superior, o contar con un motor eléctrico puro, impulsado exclusivamente por energía eléctrica, o también híbrido, impulsado por una cadena de tracción híbrida, con al menos 2 convertidores de energía distintos y 2 sistemas diferentes de almacenamiento de energía. En el caso de vehículos eléctricos e híbridos, la potencia debe ser igual o superior a 70 kilowatts, ¿ya? Cuando es híbrido o eléctrico. Estar pintados conforme a la normativa. Ojo con esto. Atención, los vehículos destinados a taxi básico son de color negro y techo amarillo hasta la base de los pilares. Los taxis colectivos urbanos son de color negro. Los taxis colectivos rurales y los interurbanos son de color amarillo. Y los de turismo que usted encuentra en los hoteles o en el aeropuerto de color azul. Debe contar con 4 puertas y solo 2 hileras de asiento en sentido transversal al vehículo. Los taxis básicos deben estar dotados de taxímetros en las ciudades que el Ministerio de Transporte lo determine. Los taxis de servicio básico que se encuentren desocupados deben portar en la parte superior derecha del parabrisas indicando un lugar de que están libres, que debe ser iluminado durante la noche. Solo deben transportar el número de personas para el cual fue diseñado el fabricante. En el interior del vehículo deben portarse en un lugar visible la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar el vehículo. No pueden llevar ningún acompañante que no sea pasajero que hubiera solicitado el transporte. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos conductores que se dan la osadía de llevar un acompañante, un amigo, una amiga al costado y se van taxiando. Así lo llaman ellos. Eso no se puede hacer en el taxi básico. En el colectivo lo más probable porque ahí pierde un pasaje. Está arrendando un asiento, para que me entiendan, el colectivo. Pero acá está arrendando el vehículo completo. A los taxis de la modalidad ejecutivo no se les aplican las obligaciones relacionadas con el color del vehículo. El número de placa patente pintada en puertas y techo tampoco. Inicio de tarifa e indicador libre. O sea, quedan exentos de esto. Los taxis de modalidad ejecutivo. Los taxis ejecutivos deben tener una antigüedad máxima de 8 años. No igual que el taxi básico y el colectivo.
¿Recuerdan? 12 y 15 en la región metropolitana, 12 y 15 fuera de la región metropolitana. Estos tienen que tener 8 años de antigüedad máxima. Ya con ello después tiene que hacer cambio de material. Cuando su motor sea de menos de 2,0 litros, o sea, de 2 cc de cilindrada, y de 10 años para vehículos de una cilindrada igual o mayor a 2,0 litros. La restricción de antigüedad no es aplicable a los vehículos que operan con gas natural, gas licuado de petróleo o los vehículos eléctricos puros o híbridos. No es aplicable. En los taxis colectivos debe anunciarse el servicio y el trazado ofrecido en un letrero ubicado en el techo y en forma transversal al vehículo. Este letrero puede ser abatible y mantenerse abatido durante los trayectos fuera de las zonas urbanas. La tarifa a cobrar debe ser anunciada al público mediante un letrero ubicado en la parte inferior del parabrisas y al lado opuesto del conductor. En este letrero aparecen en color negro el valor de la tarifa precedido del signo pesos. Los servicios de taxi colectivos no pueden variar sus trazados, a menos que el secretario regional competente lo autorice por resolución en los siguientes casos. Para eludir vías congestionadas cuando el vehículo haya completado su capacidad. ¿Se da cuenta? Los colectivos pueden cambiar de ruta para eludir vías congestionadas cuando el vehículo haya completado su capacidad, pero solamente dice en cuyo caso en la misma resolución podrá establecer las vías alternativas que deben utilizarse. También los servicios de taxi colectivo no pueden variar sus trazados a menos que el secretario regional también lo autorice a los extremos del trazado. En los extremos del trazado ahí puede modificar su ruta. En ambas situaciones el conductor puede ejercer la autorización otorgada siempre que ningún pasajero se oponga. Ahí tenemos un muy buen tema. Sin embargo, no se requiere de dicha autorización para variar el trazado en sus extremos entre las 10 de la noche y 7 de la mañana del día siguiente, y cuando el vehículo circule fuera de servicio, portando un letrero que lo indique, como cuando se desplaza para tomar o dejar postura en los terminales del recorrido, o en viajes domésticos que no signifiquen transporte público o privado remunerado. Jorge Quiroz, ya ha llegado, dice. Ya llegamos a la clase. Sí, Jorge, estamos más o menos enfocándonos en la reglamentación aplicada al transporte de pasajeros, como lo vimos el día de ayer, viendo la última parte de los transportes de taxi, que uno de los alumnos quedó pero muy interesado en este tema. Así que lo estamos viendo de acuerdo a lo último que alcanzamos a ver ayer. Los taxis que cuenten con motor eléctrico puro, cualquiera sea su modalidad o submodalidad, serán de color blanco, con puertas y cubiertas de motor color verde en el capó. Taxímetro. Cuando sea obligatorio el uso del taxímetro, debe estar ubicado en el medio de la parte delantera del interior del vehículo, a la altura del panel de los instrumentos o apoyado sobre este, o fijado al techo. En este último, en el techo, pueden estar desplazados respecto del eje central longitudinal del vehículo. Debe ser de tipo digital y estar regulado para que se compute la tarifa base, bajada de bandera y progresivamente, el precio del servicio en relación al recorrido efectuado y los tiempos de detención. No se puede alterar su mecanismo para modificar sus características con el fin de aumentar la tarifa, ni tampoco de violar el sello que ha colocado el Ministerio de Transporte. Modificar el mecanismo o el sello de un taxímetro puede dar origen al comiso de este.
Debe señalar el importe de la carrera en cualquier momento, en forma clara, observable por el pasajero, ya sea de día y también de noche. Los taxis que usen taxímetros deben exigir y exhibir, los pasajeros deben exigir y ellos deben exhibir en un lugar visible del parabrisas delantero el valor de los primeros 200 metros de recorrido. El monto por cada 200 metros adicionales y por cada segundo de espera. Ahí se da cuenta que va a ir cayendo la tarifa de acuerdo a los kilómetros recorridos, en este caso metros, o también si el pasajero hace que lo espere, también cada 60 segundos de espera también va cayendo el taxímetro. El valor de los primeros 200 metros debe anunciarse mediante un letrero de forma circular ubicado en la parte superior del parabrisas y al lado opuesto del conductor. El monto correspondiente a cada 200 metros adicionales de recorrido y por cada 60 segundos de espera, o sea, por cada un minuto, deberá anunciarse mediante un letrero ubicado en la parte inferior del parabrisas, al lado opuesto del conductor e inmediatamente debajo del letrero que se anuncia la tarifa en los primeros 200 metros de recorrido. O sea, ahí va a quedar lleno de papeles. Usted se sube a un vehículo y se va a dar cuenta. Los taxis básicos y los colectivos urbanos deben llevar pintado o adherido en el exterior de sus puertas delanteras las letras y números de su patente en color amarillo. Ojo con esto, reglamentación. Los taxis básicos y los colectivos urbanos. Tratándose de ciudades de más de 50.000 habitantes, si la autoridad lo determina, pueden tener la obligación de exhibir también las letras y dígitos de su patente pintada en el techo. ¿Ya? Vamos al ítem número 6. Otros servicios. Aquí fue donde quedamos ayer. Permiso, Jorge. Ahí estamos. Servicios especiales de transporte de pasajeros. Los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros pueden efectuar servicios especiales de transporte distinto al habitual. Especiales de transporte pasajero, debiendo cumplir las siguientes condiciones. Atención, ¿con qué condiciones? Porque aquí estamos hablando de otros servicios. Entonces, todos los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Pasajero, todos pueden efectuar servicios especiales de transporte distinto al habitual. Pero ¿qué es lo que deben cumplir? Deben cumplir condiciones. Por ejemplo, voy a poner un puro ejemplo, el transporte de pasajero escolar. Lamentablemente no tiene trabajo en enero y febrero. Entonces, ¿puede realizar servicios especiales? Sí, distinto del habitual, pero debe cumplir algunos requisitos. No se pueden alterar las condiciones del servicio al que ya está inscrito. La empresa debe emitir un certificado a cada vehículo donde figuren fecha y hora, lugares de origen y destino. Este certificado se debe llevar en el vehículo durante el servicio. Los vehículos solo pueden llevar pasajeros sentados, salvo que el servicio se preste solo dentro del radio urbano de la ciudad. Deben llevar un letrero en el costado derecho del parabrisas delantero con la leyenda Servicio Especial. Muy parecido a los temporeros. Servicio de temporeros, servicio especial. Los buses y minibuses pueden transportar equipajes sobre el techo en una parrilla porta equipajes que puede tener una escalerilla de acceso. En este caso, la carga debe cubrirse con una lona impermeable para protección del equipaje, firmemente amarrada y estibada. Transporte privado remunerado de pasajeros. Se define como transporte privado remunerado de pasajeros a la actividad por la que una persona contrata a otra, con el objetivo
de que el transporte a uno o más pasajeros desde un origen hasta un destino preestablecido. Ahí se le llama privado, cuando ya está establecido el recorrido. Veamos a ver qué nos dice por acá. Profe, para los que se les corte el audio, como a mí, ya que puedan ingresar a Zoom, a la clase con el código tanto y la contraseña tanto. Muchas gracias, Jorge. Por aquí lo vamos a replicar, ¿ya? Lo vamos a replicar. Ahí lo estamos replicando. Jorge nos envía un código para los que tengan problema. Ustedes lo anotan, ya va a salir un código y también una contraseña. Ahí está. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Tal como lo hacía Johan. Me acuerdo, Johan, un alumno que teníamos que, no digo lamentable, sino que bueno que aprobó. Nos saludó el día de ayer porque aprobó su examen y dijo que lo había aprobado al 100%. Entonces, estamos muy contentos por eso. Gracias, Jorge. Seguimos. También se considera así el transporte que las propias empresas institucionales públicas o institucionales de educación superior proporcionan a su personal. También se les llama transporte privado, remunerado de pasajeros. La duración del recorrido no puede ser más de 3 horas, excepto en los servicios interurbanos que superan los 200 kilómetros de recorrido. Por otro lado, se entiende por transporte de turista cuando se transportan turistas nacionales o extranjeros que se dirijan a un lugar distinto de aquel en que se tiene una residencia, con fines de recreo, con fines familiares, con fines deportivos, entre otros, que no involucren el desarrollo de la actividad remunerada. Para prestar servicio de transporte privado remunerado de pasajeros, se debe solicitar una autorización en la Secretaría Regional del Ministerio de Transporte, correspondiente a la región donde se prestará el servicio, o a la del domicilio del solicitante si el recorrido excede a los límites de la región. Los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar pueden de forma excepcional realizar transporte privado remunerado de pasajeros, solo durante los periodos de vacaciones escolares. Para ello, deben contar con una autorización especial de la respectiva Seremi de Transporte. ¿Se dan cuenta? Tal como lo hablábamos al principio, los que circulan con transporte escolar en enero y febrero no tienen trabajo en periodos estivales. Y para ello también pueden trabajar con un transporte remunerado de pasajeros en forma excepcional, hacer viajes especiales. Pero ellos deben contar con una autorización que les da el Ministerio de Transporte. Ahí aparece todo también en el decreto 38, me parece. Decreto 38. Durante el recorrido, en los servicios de transporte privado remunerado debe portarse en el vehículo la siguiente documentación: la autorización que había pedido en el Ministerio de Transporte, la nómina de los pasajeros donde se especifica la fecha y hora del viaje ocasional. O sea, usted tiene que anotar el destino, el origen de donde salieron, los nombres de los pasajeros, y no se exige nómina de pasajeros ¿cuándo? Cuando se trata de servicio de transporte de personas e instituciones públicas, empresas determinadas y servicio de transporte de alumnos institucionales de educación superior con carácter continuo, porque ya tienen identificación de los pasajeros. No sé si se dan cuenta, mire, lo vamos a leer de nuevo. La idea es que el que quiera hacer un viaje especial tiene que tener una autorización del Ministerio de Transporte y tiene que hacer una nómina de pasajeros, un horario de salida con el origen y también aproximadamente el horario en el que van a llegar el destino. Pero no se exige esta nómina de pasajeros cuando ya la institución los tiene identificados. Por eso dice, se trate de servicio de transporte personal de institución pública, que estén identificados, empresas determinadas, están identificados, servicio de transporte de alumnos de institución de educación superior con carácter continuo. Ahí están todos inscritos
en caso de accidente, se puede echar mano a ubicación y lugar de las personas. También no se exige la nómina de los pasajeros cuando se presten servicios de transporte de turistas, cuando se transporten pasajeros para servicios funerarios y transporte de enfermos, personas con discapacidad, ni cuando se presten servicios con limusina. Ninguno de ellos exige la nómina de pasajeros. Los vehículos tienen que cumplir los siguientes requisitos. Pueden ser buses, pueden ser minibuses, station wagon, vehículos de tracción en las 4 ruedas o limusina, con una normativa específica para cada tipo de vehículo que se la dará el Ministerio de Transporte. A ver. Por acá tenemos. Está abierto el chat para cualquier duda o consulta. Los vehículos Station Wagon deben tener las siguientes características. Estamos hablando del transporte remunerado de pasajeros. Contar con un mínimo de 6 asientos. Tener un mínimo de 3 hileras de asientos. Contar con un pasillo despejado que permite el acceso natural de los pasajeros a las hileras de asiento que se encuentren entre la segunda corrida y la última. Aquí se da cuenta que no servirían los vehículos convencionales como la Captiva, como la Orlando. Todos esos vehículos no servirían acá. La H1 sí, Jorge, muchas gracias. Con la H1 se puede. Se saca el asiento del medio y queda un pasillo que se puede pasar hacia atrás. Los vehículos de tracción en las 4 ruedas deben tener además una antigüedad máxima de 5 años en el momento de solicitar la autorización. Mínimo 4 puertas, cilindrada sobre 2000 cc, centímetros cúbicos. Antigüedad máxima de 12 años. O sea, deben tener además una antigüedad máxima de 12 años, con excepción de la primera y 12ª región, en las que tendrá una antigüedad máxima de 14 años. Tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica en la región, ciudad o conglomerado de la ciudad de los vehículos de servicio de transporte público remunerado de pasajeros, según se trate de servicios urbanos, rurales o interurbanos. Si existe más de una antigüedad máxima, por un mismo tipo de servicio deben cumplir las más exigentes, las normativas que exigen más. Vamos a ver las limusinas. Tienen que tener las siguientes características: 4 o más puertas laterales. Tener una distancia igual o superior a 3 metros. Fíjese desde dónde. 3 metros entre el eje delantero y el eje trasero, medido desde el centro de cada uno de ellos. Contar con una cilindrada superior de 2,5 centímetros cúbicos. Otros requisitos: los vehículos destinados a servicio de turismo deben tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica en los vehículos de servicio urbano de transporte público remunerado de pasajeros. Deben contar con ventanas a ambos costados del vehículo. Por eso se exige una licencia profesional cuando tiene ventana a los costados. Todos los vidrios deben permitir una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. Los vehículos destinados a servicios interurbanos deben contar además con un tacógrafo que registre la velocidad, tiempo de marcha y detención y la distancia recorrida. El tacógrafo no es lo mismo que el tacómetro, atención. El tacógrafo mide el tiempo de ralentí, vehículo paralizado con el motor encendido. Mide las aceleradas bruscas, mide las frenadas bruscas, mide el tiempo que conduce el conductor,
mide el tiempo, al final viene siendo como un GPS para el conductor. Esto se imprime en forma de gráfico para cuando el Ministerio de Transporte fiscaliza y ahí determina todas las averías que puedan haber en la conducción. Este requisito no se aplica a los vehículos station wagon, vehículos de tracción en las 4 ruedas, a limusinas y vehículos de transporte escolar. El responsable del servicio debe mantener los documentos registradores a los archivos computacionales durante un plazo mínimo de 60 días. Atención con eso. Esa es una pregunta de prueba, por eso quiero paralizarme acá. Sí, aquí Jorge nos dice que los datos del conductor y las partidas de motor, sí, también lo ve el tacógrafo. Aquí estoy subrayando, chiquillo, un dato importante que es una pregunta de examen. La mayoría de las veces sale para los postulantes a licencias profesionales. Dice que el responsable del servicio debe mantener los documentos registrados o archivos computacionales durante un plazo mínimo de 60 días de corridos. Ya, atención con eso. No pueden ser vehículos hechizos. Claro, porque los vehículos hechizos no pueden servir ni para la carga ni para el transporte de pasajeros y no pueden circular por las autopistas de mayor circulación de vehículos. Solo pueden transportar el máximo número de pasajeros en función de la capacidad de asientos del vehículo y no pueden llevar pasajeros de pie, salvo que se trate de buses que presten servicio rural. ¿Ya? La prestación de un servicio de transporte privado remunerado sin cumplir con la normativa que le es aplicable puede ser sancionada con una multa de hasta 10 UTM. También es pregunta de examen. También una pregunta de examen para que la tomen en cuenta. Los que no cumplan con la normativa aplicable para el servicio de transporte privado remunerado les pueden sancionar hasta una multa de 10 UTM. Transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada. Fíjese esto. Temporeros y temporera. Los famosos y las famosas llamadas. Gracias Jorge, lo sabía. Lo sabía que ibas a estar atento, pero en antes tomé y no estaba atento. El transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada es el que se efectúa con cargo al empleador en ausencia del transporte público, con ocasión del desempeño de las faenas del trabajador agrícola de temporada. Entre el lugar donde éste se aloja o tiene su residencia y el lugar de ubicación de la faena o viceversa, ambos. Siempre que medie entre ambos una distancia igual o superior a 3 kilómetros. Entonces ahí, los vehículos están obligados ¿a qué? A que solo pueden ser buses o minibuses para los trabajos de temporero o temporera. Enrique Escalante nos saluda. Buenas tardes, Enrique. Esperando que te encuentres bien. Estamos revisando la reglamentación aplicada al transporte de pasajeros, Enrique, y todos los que se han ido conectando con el rato, ¿ya? A los que están conectados desde el principio, a los que se vienen conectando, también saludarlos y también saludar a los que se conectaron en una clase lo más probable grabada. Estamos viendo la reglamentación aplicada al transporte de pasajeros, donde revisamos todo lo que refiere al conductor primero, relacionado con las licencias de conducir, relacionados con la capacidad que tengo que tener para conducir, ya que este es un trabajo. En el transporte pasajero me veo involucrado muy estrechamente al pasajero, en donde él paga un servicio y de acuerdo al pago del servicio yo tengo que atenderlo como él se lo merece, ya sea con un taxi básico, colectivo o un taxi de turismo. Eso es lo que estuvimos viendo de acuerdo a la reglamentación aplicada por el transporte de pasajeros. Transporte escolar también lo vimos. Transporte escolar también puede ser utilizado en las fechas estivales, siempre y cuando tengan un permiso en el Ministerio de Transporte. Es más que nada hacer un resumen con lo que estamos viviendo
para los que se vienen incorporando. Entonces, los vehículos, ahora estamos viendo los vehículos que transportan temporero y temporera, ¿ya? Los famosos temporero y temporera. Entonces, dice que superior o igual a 3 kilómetros, ambos de distancia obligatoriamente deben tener un bus de acercamiento. Solo pueden ser buses o minibuses. Y los buses deben tener una antigüedad máxima de 22 años, no más. Y los minibuses de 18. En la parte delantera deben llevar un letrero con la leyenda: trabajadores o trabajadoras agrícolas de temporada. Solo pueden transportar como máximo el número de pasajeros que corresponda a la capacidad de pasajeros sentados del vehículo. Deben mantenerse limpios. Este es uno de los temas para los que están llegando ahora a la clase. Es uno de los temas importantes que conversábamos al principio, que el conductor del transporte de pasajeros no es igual que el conductor del transporte de carga. El conductor de transporte de carga muchas veces conduce solo o también lo puede hacer con algún pioneta o un ayudante. Hay veces que son dos los conductores porque van cambiando la manipulación del vehículo de acuerdo a las horas que ellos pueden transitar o circular. Por lo tanto, entre el conductor y la carga no hay mucho de lo que podamos hablar de mantener los vehículos limpios. Pero en el transporte de pasajeros, la reglamentación aplicada, ¿qué nos dice la ley? Que tengo estrecha comunicación con los pasajeros. Por lo tanto, debo mantener el vehículo limpio, debo mantenerme aseado como conductor y tratar de prestar el mejor servicio a quien está pagando de ir. Jorge Quiroz, a ver, ¿qué nos dice? Tengo una consulta, ¿qué es la leyenda o a qué letrero se le refiere leyendas? Ya que a veces suele salir esas preguntas de exámenes. Los letreros de leyendas son, me estás hablando ahora de las temporeras y temporeros, ¿cierto? Tengo una consulta que es la leyenda. La leyenda es, en general, porque se les dice leyenda, porque tienen un escrito nada más. Nada más porque tienen un escrito. Debe pensar que también en el interior de los vehículos de transporte de pasajeros también existen leyendas, como por ejemplo capacidad máxima de pasajeros, capacidad máxima de pasajeros sentados. Los vehículos de transporte y locomoción colectiva también tienen que tener leyenda, como por ejemplo la ley 18.490 relacionada con el SOAP, el seguro obligatorio de accidentes personales, también tienen que tener leyenda. Entonces, cuando la ley habla de leyenda, son insertos legales en el interior del vehículo o en el exterior del vehículo. ¿Mm? ¿Cómo no, Jorge? Muchas gracias. Vamos ahora al transporte privado de traslado de enfermos. Ojo con esto, no ganan mala plata. Así que con la clase A2 ya puede postular al transporte privado de traslado de enfermos. Creo que lo mínimo que están pagando son 1 millón de pesos. Creo que lo mínimo que están pagando, de acuerdo a los servicios asistenciales como las clínicas privadas. Esta normativa afecta a los establecimientos privados de asistencia médica que presten servicio de traslado de enfermos, a centros hospitalarios o médicos para su atención u otro lugar, en situaciones de emergencia médica o no, cuando pertenezcan a centros hospitalarios o asistenciales o que sean un servicio independiente de ellos. Existen diferentes tipos de transporte de acuerdo al traslado de enfermos. Anderson Sáez nos dice que se le va el audio. Si es él, sí, eres tú, Anderson. Pero hace poquito, Jorge Quiroz nos entregó... Ah, pero se te va el audio, a ver cómo lo puedo hacer. Voy a compartir un ingreso directo por Zoom. Un ingreso directo por Zoom. Que este no es que me quiera adjudicar este trabajo, sino que lo hizo en esta tarde, lo hizo Jorge. Ahí lo voy a poner en cabecilla.
Ahí tiene un ingreso directo por Zoom que me lo compartió Jorge, lo tenía grabado, así que ahí lo compartimos. Existen diferentes tipos de transporte. Para el transporte privado de traslado de enfermos, una de las cosas que aquí tengo que tener claro como conductor profesional, como conductor clase B o como cualquier tipo de conductor, está prohibido trasladar a un accidentado al servicio asistencial. Atención con eso. Solamente tengo que atenderlo en el lugar, prestar los primeros auxilios de calidad primaria y de calidad secundaria, pero no puedo trasladarlo al centro asistencial. Solamente los accidentados pueden ser transportados en lo que estamos viendo ahora, en el transporte privado de traslado de enfermos. Y para ello existen diferentes tipos de transporte de enfermos. Veámoslo. Existen las ambulancias, existe el transporte sanitario simple, existe el transporte avanzado, existe el transporte de reanimación avanzada y existe el transporte de atención domiciliaria. Entonces, todos estos transportes los ocupan los servicios asistenciales, pero es importante conocer la diferencia, porque a veces uno dice, no, quiero que pidan una ambulancia, pero es importante dar la mayor información posible cuando uno pide una ambulancia para enviar alguno de estos transportes que están relacionados con el traslado de enfermos. ¿Ya? Una de las cosas que siempre le comentamos a los alumnos, yo creo que todos los relatores lo hacemos de práctica test con mucho orgullo, es que aparte de estar estudiando el libro del nuevo conductor, ya sea clase B o profesional, que va direccionado para que rindan un muy buen examen y aprueban para que puedan tener su licencia en sus manos, es que todos los conductores tengan eh, un aprendizaje, se le llama valor agregado, un aprendizaje para la vida cotidiana. Es importante conducir conociendo las normativas. Cuando uno conduce conociendo las normativas, eh, disminuye el riesgo de accidente de tránsito en un 90%. ¿Sabía usted, no? En un 90%. ¿Y por qué sacamos esa cuenta del 90%? Porque el 90% de los accidentes de tránsito, la culpabilidad es del conductor. ¿Ya? Entonces, un 90%. Conociendo la normativa y respetándola, por supuesto. Vamos a ver las diferencias que tiene la ambulancia, el transporte sanitario simple, transporte avanzado, reanimación avanzada y la atención domiciliaria. A lo mejor fuimos aprendiendo más o con mayor determinación de esto con la pandemia. Dice, las ambulancias son vehículos destinados a la asistencia de pacientes en situaciones de emergencia. Los vehículos cuentan con características técnicas para realizar esta labor. Cuentan con equipo de comunicaciones y sistema de balizas y sirena. O sea, para llevar un accidentado rápidamente está bien. Pero no así con esta reanimación avanzada. Lo vamos a ver ligerito. Vamos con el transporte sanitario simple. Es un transporte en ambulancia tripulada por un conductor y además un auxiliar de enfermería, sin vigilancia especializada ni equipamiento complejo. La asistencia está constituida por la posición adecuada del paciente o el suministro de algún elemento de ayuda básica, como por ejemplo oxígeno. Transporte avanzado. Es un transporte también en ambulancia, cuya tripulación y equipamiento permiten que actúe proporcionando soporte vital avanzado, tripulada por un médico, ya no es un auxiliar de enfermería, sino que es un médico, un técnico paramédico y un conductor. Reanimación avanzada. Manejo de alta complejidad destinado a obtener una recuperación estable del aporte de oxígeno y del ritmo cardíaco. Atención domiciliaria. El profesional, ya sea médico o asistente médico, se desplaza al lugar donde se encuentra el paciente.
la autorización para este tipo de transporte la otorga el Ministerio de Salud correspondiente al territorio donde se encuentre ubicado el establecimiento. ¿Se dan cuenta? Que cuando nosotros lamentablemente nos encontramos con una situación de un accidente de tránsito o algún accidente lateral a esto, no necesariamente de tránsito, y llamamos a las ambulancias, llamamos carabineros, llamamos bomberos, que lo vamos a ver un poquito más abajo, ya viene eso, tenemos que tratar de dar la mayor información de lo que ocurrió en el accidente de tránsito si es que hubieran testigos, y también más o menos indicar en qué calidad está el accidentado. Porque así tenemos un buen equipo de reanimación para atender al accidentado. Punto número 7 o ítems número 7, con este vamos a terminar. Dice manual ABC. Efectivamente, Jorge Quirós, ambulancia, bombero y carabinero. Existe un manual de operaciones multiinstitucional ante las emergencias. El manual ABC, que está involucrado por ambulancia, bombero y carabinero, que afecta de forma importante al traslado de heridos en caso de situaciones de emergencia. ¿Por qué es importante conocer este manual? Porque entre ellos se pasan la comunicación para poder llegar a un accidente según el tamaño de la gravedad y no realizar el mismo trabajo, sino que van haciendo trabajos paralelos y con avance para atender a los accidentados. Dice, en este manual se detallan las actuaciones de los diferentes organismos con el fin de coordinar su actuación. En la actuación ante una emergencia existen diferentes fases. La número 1, fase de alarma. ¿Qué significa esta fase? Se trata de las diferentes instituciones que tengan conocimiento de la emergencia. Es cuando usted llama, está traspasando la información. En esta fase se contempla la llamada de los afectados a cualquiera de las instituciones de asistencia que en caso de necesidad comunica a la otra de la situación. Por eso no se preocupe usted cuando llama a alguna institución y no le responde otra, porque entre ellos se pasan la comunicación inmediatamente. Fase de desplazamiento, porque hay algunos que quieren llamar a los bomberos, que quieren llamar a carabineros, que quieren llamar a la ambulancia, y al final y al cabo lo único que hacen a veces es entorpecer y formar más un caos. Ya comunicándose con uno, estamos bien para el manual ABC. ¿Mm? Fase del desplazamiento, ¿cómo se mueven estos organismos? Las organizaciones implicadas se trasladan al lugar del suceso. Durante el desplazamiento, los conductores de los vehículos de emergencia deben utilizar las señales audibles y visibles cuando sea necesario para anunciar su presencia en la vía, debiendo respetar la normativa del tránsito, asegurándose de que no existan riesgos de accidente. Eso aparece, siempre se lo explicamos los alumnos postulantes a la licencia clase B, cuando quieren conocer el derecho preferente de paso y quién pasa primero, quién pasa después, y nos encontramos con el artículo 146 y 147, que es lo que tenemos destacado. Eso dice que los conductores de los vehículos de emergencia, cuando concurren a un llamado, deberán hacerlo con las señales audibles y visibles, pudiendo pasar un rojo, pudiendo pasar un pare, pero por supuesto con precaución, sin ocasionar accidentes. Recuerden que los conductores de los vehículos de emergencia, aunque concurran a un llamado de urgencia con las señales audibles y visibles, deben respetar toda la normativa del tránsito. Solamente podrán cruzar cuando le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente, dice la ley, pues velarán por la seguridad de los conductores y peatones que transitan en la vía pública. Eso aparece en el artículo 146 y 147 de la ley 18.290. Deben utilizar las balizas en desplazamiento a servicios que no impliquen urgencia y las balizas y sirenas cuando se dirijan a un llamado de emergencia crítica y cuando regresa de con un paciente en estado grave.
Cuando se aproxima un cruce con luz roja del semáforo u otra señal de detención, su conductor, está hablando del vehículo de emergencia, debe reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario, cruzando solo cuando haya comprobado que el resto de los vehículos le hayan cedido el paso. Justamente lo que hablaba. Fase de organización en el sitio de la emergencia. ¿Se dan cuenta? Primero estaba la fase de alarma, la comunicación, la del desplazamiento, y ahora viene la fase de organización en el sitio de emergencia. ¿Cómo se organizan estas organizaciones, tal como se les llama? Se trata de coordinar que los equipos de las diferentes instituciones puedan organizarse en el lugar de la actuación. En el caso de un accidente de tránsito, Carabineros de Chile cumple funciones especialmente encaminadas a garantizar el libre acceso al lugar, protección del personal de cada uno de ellos y de los equipos y el control de las eventuales situaciones delictivas. El resto de las instituciones deben evitar la innecesaria alteración del sitio del accidente con el fin de facilitar la posterior investigación. Carabineros de Chile, a la primera institución que llegue al lugar del accidente, establece uno o más perímetros de seguridad con el objetivo de evitar más accidentes y nuevas víctimas. La mayoría de las veces llega Carabineros. Ya. Vamos a ir ahora a cambiar de ítem. Número 8. Vamos a ver hasta dónde podemos entregar esto. Dice, infracciones y sanciones a servicio de transporte de pasajeros. Vamos con el transporte público. Independiente de las acciones que pueda aplicarse en la materia del tránsito normal de toda la vida de todos los conductores, los servicios de transporte público de pasajeros pueden ser objeto de las siguientes sanciones, que a lo mejor no lo tienen los demás conductores. Cancelación de la inscripción del servicio en el Registro Nacional del Servicio de Transporte. Suspensión del servicio o del vehículo respectivo. Amonestaciones por escrito. ¿Se dan cuenta? Esto a lo mejor no lo tiene un vehículo normal, un conductor normal. Procede la amonestación por escrito en caso de incurrir en alguna de estas situaciones, entre otras. Ya. Le amonestan por escrito si presta servicio de transporte de pasajeros sin portar el certificado de inscripción en el vehículo, en el caso de estar inscrito en el Registro Nacional. También se le amonesta no teniendo uso de uniforme por parte del personal de la conducción o cobro cuando haya sido establecido. También se le amonesta rehusar a transportar pasajeros cuando la capacidad del vehículo no estuviera completa. Ojo con eso. Muchos de los conductores, aquí van a ver conductores clase A3, hay muchos que van a postular también con clase A2, porque acuérdense que con clase A2 dice la normativa que después de 2 años con la vigencia de licencia en mano, usted puede conducir un bus que no supere los 32 asientos y que no exceda los 9 metros de longitud. Entonces, con la clase A3 puede conducir un vehículo o bus sin límite de capacidad de asiento y transporte escolar. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta parte de la amonestación? Este ítems de la amonestación, que me pueden amonestar si siendo un conductor de transporte público de pasajero, no paralice mi vehículo, por supuesto en una parada legalizada, en una parada establecida, no paralice mi vehículo para tomar un pasajero que se presta a tomar el minibús o el bus. Si me rehúso a transportar, como dice aquí, el pasajero cuando la capacidad del vehículo no estuviera completa, me estoy disponiendo a que me amonesten por escrito en alguna de estas situaciones. Presentación del vehículo y personal de conducción y cobros desasiados. O sea, si cobro más de lo normal o si el personal se encuentra desasiado o el vehículo en la misma presentación. Trato deficiente al usuario por parte de conductores o personal de cobro. Uso de paraderos o lugares para tomar y dejar pasajeros no autorizados. Ya, también.
Ahí estábamos viendo el transporte público. Ahora vamos a ver el servicio de transporte. Procede la suspensión del servicio o del vehículo en alguna de estas situaciones, entre otras. Ítems. Cuando los servicios de locomoción colectiva rural no inicien el servicio desde los recintos especialmente habilitados para ello. Muy claro el ejemplo. Cuando los conductores no partan del paradero, sino que partan de algún porcentaje de la mitad del paradero o se hayan ahorrado a lo mejor alguna distancia, entonces le procede la suspensión porque puede dejar pasajeros en el camino. Cuando se le acumulan 3 amonestaciones por escrito, se puede suspender el servicio en el periodo de 1 año o de 6 en el periodo de 2 años, contados desde la primera amonestación. También cuando dice por la renovación de las garantías o por el no reemplazo de ellas cuando se haya notificado la resolución que dispuso su cobro cuando corresponda. Vamos a hablar ahora de los vehículos de transporte de pasajeros. Cuando son amonestados o suspendidos en este caso, cuando el servicio se preste con vehículos impedidos de hacerlo, hechizo puede ser o no inscrito, cuando el cobro de la tarifa es superior a la registrada o calculada en el Ceremi, cuando corresponda, cuando es superior, cuando mete mano en el tablero, por la acumulación de 3 infracciones a las normas técnicas y a las seguridades aplicables a los vehículos dentro de un plazo de 180 días contado desde la primera infracción. O sea, desde la primera infracción hasta la tercera no puedo tener 180 días. Si estoy dentro de los 180 días, viene la suspensión del vehículo. Por haber obtenido su certificado de revisión técnica en contravención a lo establecido en relación a lugares de la ubicación de las plantas revisoras falsificadas. Cancelación de la inscripción. Cancelación de la inscripción. Por no iniciar un servicio registrado dentro del plazo de 10 días contados de la fecha de otorgamiento del o los certificados respectivos. No quiere trabajar. Por haberse obtenido la inscripción mediante prestación de documentos falsos o adulterados. Por abandono de los servicios sin causa justificada. No puede llegar e irse. Por acumulación de 3 suspensiones del servicio en 1 año o en 5 en 2 años, contados de la primera suspensión. También por no renovar el certificado de inscripción en el registro nacional. Un servicio cancelado no podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de 2 años contado desde la fecha de la cancelación en el registro nacional. Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta aquí para que vamos a algunas preguntitas, o si no, no vamos a alcanzar a hacer algunos ejercicios. Harta materia, ustedes la terminan. Por supuesto. Vamos a ver algunas que vimos ayer. Me parece que esta salió ayer una de las últimas. ¿Qué documento debo presentar para sacar la licencia clase B en Chile? Debo tener certificado de estudio o superior a octavo básico, certificado de residencia de la comuna, o ser mayor de 18 años, en caso de que sean 17 con autorización de los padres. Ya están diciendo todas. Vigente el carnet de identidad. Ya me dicen la mayoría que son todas las alternativas. Vamos a marcarlas todas. Efectivamente, ya se las saben de memoria. Entonces nos vamos a saltar esa y nos vamos a ir directo a una que no vimos ayer. Una persona va conduciendo su vehículo. Siempre me gusta decir conducir o conducción, ya, porque uno es el conductor, no es el manejador. Una persona va conduciendo su vehículo y nota que atrás suyo viene una ambulancia con la señal luminosa y sirena encendida. ¿Qué medidas debe tomar? A. Continuar circulando por la pista que va, pues las ambulancias suelen usar dichas señales por costumbre. B. Acelerar y tratar de avanzar tan rápido como pueda para abrir paso a la ambulancia que viene detrás de él. C. Cederle el paso, pues las señales luminosas y acústicas indican que la ambulancia circula en servicio urgente.
la mayoría de los que nos escriben en el chat, podemos decir que Jorge, Enrique, Anderson, Edil y él, mira, se parecen, Edil y también está él, nos indican que en la letra C, perdón, no en la clase C, letra C, correcta la respuesta, muy bien, debe cederle el paso, pues las señales luminosas y acústicas indican que la ambulancia circula en un servicio urgente. ¿Y qué pista debo dejar libre para cuando pasan o vienen detrás mío los vehículos de emergencia? ¿Qué pista debo dejar libre? Uy, aquí los pillo varios, en 3 pistas, para que lo entiendan bien. En 3 pistas, ¿qué pista debo dejar libre? Jorge me dice la del medio. Edil también me dice la del medio. Efectivamente. Y la izquierda cuando son 2, sí. La del medio cuando son 3 pistas. Seguimos. Vamos con la siguiente. En el transporte privado remunerado de pasajeros en buses y minibuses, ¿deben cumplirse normas específicas? En el transporte privado remunerado de pasajeros en buses y minibuses, ¿deben cumplir normas específicas? A, no, salvo en el caso del transporte escolar. B, sí, pero solo tratándose de buses y de viajes interregionales. C, sí, autorizaciones, permisos y requisitos del vehículo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Se deben cumplir normas específicas para el transporte privado remunerado de pasajeros en buses y minibuses. Ay, los dejé pensando. Nadie escribe, nadie quiere responder. O se me fue el audio, o se me cayó el internet, dijo el otro. ¿Mm? Jorge Quirós, se arriesga, Jorge, correcto. Sí, necesito autorizaciones. Debo estar inscrito en el permiso, tengo que tener un permiso nacional del registro de transporte de pasajeros. ¿Se acuerdan? Voy por la 5, muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente. ¿Son considerados vehículos de emergencia? ¿Quiénes? Letra A dice todas las mencionadas. Letra B dice los carabineros de Chile e investigaciones, PDI. C, bomberos, ambulancias, instituciones fiscales o de establecimientos particulares que tengan el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente. ¿Cuál es la correcta? ¿La A, la B o la C? Nos dicen en el chat que es la letra A. Vamos, Edil. Lo siguiente. Correcto, todas las mencionadas. Edil y él. Se parecen mucho dos participantes que están hoy día, alumnos de Práctica Test, que están en el chat participando de las preguntas y respuestas. Edil Muñoz y el Denis Balda. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En cuál de los siguientes tipos de vehículo puede realizarse el transporte privado de pasajeros agrícola de temporada? ¿En cuál del siguiente vehículo? ¿Bus y camionetas? ¿Solo buses? ¿O buses y minibuses? ¿En cuál se puede realizar? Nos dicen buses y minibuses. Primero que nos contesta en el chat, también el segundo, el tercero también, buses y minibuses, están correctos. Muy bien. De acuerdo a la ley de tránsito, ¿pueden las ambulancias activar sus balizas y sirenas mientras circulan dentro de un túnel? ¡Oh, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Oh, qué buena pregunta! Jorge puso 4A, dice en ningún caso. O sea, está pero segurísimo. La letra B dice sí, solo en caso de que acudan a una emergencia y para ello deben circular por dentro de este.
C dice sí, solo en caso de atención a heridos que se encuentren dentro de este. La letra A dice en ningún caso. Los demás, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se perdieron. Se me cayó el internet, decía un profesor antes, cuando no respondían las preguntas. Muy bien, en ningún caso, ningún vehículo motorizado está autorizado a ocupar sus sirenas ni balizas dentro de un túnel, para que lo sepa. Existe un manual de operaciones multiinstitucional ante emergencia, que lo acabamos de ver, ABC, a qué estamentos corresponden: PDI, inspectores municipales, carabineros, ambulancia, bomberos. Correcto, Jorge. Dice, los camioneros suelen tocar la bocina cuando pasan de Argentina a Chile. Efectivamente, pues Jorge, que es lo más grande llegar a Chile. No deben tocar la bocina. Muy bien, gracias, Jorge. Bien, Anderson. Efectivamente, correcta la respuesta. Vamos con la penúltima pregunta del día y de la semana. De acuerdo a la reglamentación chilena sobre transporte público de pasajeros, ¿qué diferencia existe entre un bus y un minibús? Anderson tiene problemas con el audio, pero bueno, vamos leyendo las preguntas, Anderson, y las vamos respondiendo. ¿Qué diferencia el peso, las distancias o la capacidad de asiento? Capacidad de asiento, dicen todos. Ya, pero ¿cuánto es la capacidad de asiento de un minibús y de un bus? A ver, ¿quién le apunta? ¿Cuándo es un minibús y cuándo es un bus? Uy, uy, uy. De 10 a 18 dice Anderson, anda cerca. Vamos a ver otro. Y después de 32, ya, y entre 18 y 32, Anderson, ¿qué vas ahí? ¿Qué material es? Ay, ay, ay. 18 y 32. Ya, minibús 18. Vamos a ver la explicación. Miren, para que lo tengan claro. Hasta 17, mire, 32 es después de tener la licencia 2, después de 2 años. Correcto, correcto, Jorge. Pero estamos hablando de los, ¿cuándo se llama bus o minibús? Mire, se llama minibús a un bus de un piso de 12 a 17 asientos, incluyendo el conductor. Bus o autobús a un vehículo a motor diseñado y equipado para el transporte de pasajeros y equipaje que tiene 18 o más asientos, incluyendo el conductor. Ya, ahí tiene la respuesta correcta. Vamos con la última pregunta del día y de la semana y de la clase. ¿Cuál de las siguientes características distingue un servicio de transporte de pasajero privado o de uno público? A ver, espérame. Respondamos esta primero, Jorge, de ahí vemos. Dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál de las siguientes características distingue un servicio de transporte de pasajeros que sea privado a uno que sea público? A. Está disponible para cualquier persona que lo requiera en una parada de buses. B. Se presta solo con vehículos de menos de 5 años de antigüedad. C. Se presta solo con minibuses. D. Se presta en la medida que existe un contrato de transporte previo entre el prestador del servicio y los pasajeros. Anderson D. Enrique D. Jorge también. Correcta la respuesta. A ver. Dice por acá, profesor, podría pedirle un gran favor. Si la próxima clase le damos una chequeadita a las cargas y referente a los camiones para estar tiquití para mi examen. Ningún problema. Vamos a preparar la clase, Jorge, para el martes y miércoles, todo lo que es relacionado con el transporte de carga sobre los 3.500 kilos. ¿Ya? La vamos a preparar. Muchas gracias por la solicitud. Próximo martes y miércoles tenemos tu solicitud.
¿Cuándo te toca la prueba, Jorge? Y los demás. El 10 parece octubre, por ahí, 11 de octubre. 11 de octubre. Alcanzamos de más. Alcanzamos justo para quedar al día. Ya, chiquillos, muchísimas gracias por participar. Una clase muy entretenida, totalmente diferente a la clase de normativa vigente, de uso de aplicaciones de rutas, de vías, exclusividades. Así que agradecer porque han tenido la mejor atención posible y recuerden que las clases no solamente las puede hacer una persona si es que usted no está involucrado. Así que dejo de compartir para despedirme de este día que hemos tenido la clase de la reglamentación aplicada al transporte de pasajeros, ya como conversábamos con Jorge, para todos los postulantes a las licencias clase A4 y A5, nos vemos el próximo martes y miércoles para preparar una clase con real contenido para la carga. Así que muchas gracias por su atención, que pasen un muy buen fin de semana, ya que no nos vemos hasta el lunes. Gracias a ti, Jorge, gracias a ti, Edil, todos los que están conectados, Anderson también, que lamentable que a lo mejor se cayeron del sistema, pero recuerden que muchos de ustedes que son premium pueden ver la clase grabada. Así que un abrazo en nombre del equipo de Práctica Test. Que tengan un muy buen descanso. Chao, Ed, Denise, Enrique Escalante también. Cuídense, nos vemos el próximo lunes, lo que es de mi parte. Los que quieran continuar con las clases online, en vivo y en directo, pueden conectarse de lunes a viernes con el profesor David a las 11 de la mañana, clase B, y a las 21 horas nuestra profesora Valeria, clase B. Para los profesionales solo estamos los martes y miércoles en Premium, en vivo y en directo, desde las 19 horas. Un abrazo gigante, cuídense, nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao, que estén muy bien. Éxito para ti también, Jorge, para ese día 11 de octubre. Finalizamos por acá.